Buenas tardes, compañeros. Ahorita vamos a iniciar con la clase. Solo vamos a dar unos minutos para dar ingreso al resto de los compañeros. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, compañera. Ahorita vamos a iniciar. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a platicar sobre la última fuente de las obligaciones. Previo a que den inicio los exámenes, me parece que los exámenes comienzan el día 27. Y conmigo el examen creo que es el 7 de marzo. Entonces, vamos a desarrollar este punto, compañeros, y les voy a trasladar lo que resta de la tarde o mañana temprano el laboratorio. Lo vamos a subir a Classroom y también se los voy a enviar al grupo de WhatsApp. Ya nosotros habíamos platicado, compañeros, en la clase anterior, en las clases anteriores, más bien dicho, en las clases precedentes, nosotros habíamos platicado sobre lo que eran las fuentes de las obligaciones. Las fuentes de las obligaciones, como platicamos ese día, son aquellos puntos de inicio, aquellos puntos en donde se generan las obligaciones. Entonces, platicamos un poco sobre la historia, luego abordamos cuáles eran las fuentes de las obligaciones que contempla nuestra legislación. En primera instancia teníamos al contrato, luego tenemos a los hechos lícitos sin convenio, que fue la clase anterior. Abordamos los hechos lícitos sin convenio. Y hoy vamos a platicar sobre los hechos y actos ilícitos, las obligaciones que se generan de los hechos y actos ilícitos, compañeros. El día de hoy vamos a apoyarnos bastante en lo que es nuestro código para poder desarrollar este tema. Lo interesante, compañeros, es que todo lo que se deriva de los hechos y actos ilícitos, es decir, esa transgresión que se da de la ley, produce un daño y el daño debe repararse. Es decir, debe de desarrollarse una reparación para
reparar el daño que se generó. Pero ¿quién es el encargado de reparar el daño? Entonces a eso nosotros lo conocemos como una obligación, compañeros. Entonces vemos que también las transgresiones a la ley, los problemas que se suscitan cuando hay una violación a la legislación, también generan obligaciones. Como les decía, el día de hoy vamos a platicar un poquito de lo que el Código Civil desarrolla, porque el Código Civil desarrolla todo lo que se refiere a los hechos y actos ilícitos como una fuente de las obligaciones. Bueno, ubiquémonos, compañeros, en el artículo 1645 de nuestro Código Civil. Dice: toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Entonces, esto, compañeros, hace referencia a los daños que se generan, ¿verdad? Todos deben en determinado momento repararse. Y la ley establece quién es el que los ocasiona, a excepción de algunos otros razonamientos que la misma ley coloca, como en este caso al final del párrafo, del artículo. Dice: está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. O sea, si realmente quien cometió o a quien se le está acusando de haber infringido un daño, realmente no fue por culpa de él, sino fue por culpa de la víctima. Asumamos que dentro de este artículo hay una persona, para ponerles un ejemplo, una persona que viene manejando y de repente en un cruce de caminos choca a otro carro y hay lesionados. Entonces intervienen las autoridades y se establece que una persona embistió a la otra, un carro embistió al otro y lo golpeó en una de las puertas. Pues hasta ahí, bueno, le produjo un daño, hay lesiones, pero después, cuando se comprueba la situación, se ve más despacio, se establece que la situación se produjo porque la víctima se pasó un alto, no hizo la parada adecuada, y por eso fue que el otro carro le embistió. Entonces ahí nosotros podemos darnos cuenta cómo la ley señala este tipo de situaciones. Aquí me preguntan si el daño puede ser físico, puede ser psicológico, emocional. Pues sí, realmente es todo tipo que se genere a través de la transgresión de una ley o de una legislación, que se produzca por la imprudencia. Entonces son todo tipo de daños. Ahorita los vamos a ver para que ustedes tengan una visión un poco más clara de esta situación. Veamos el artículo 1646. El responsable de un delito doloso
o culposo está obligado a reparar a la víctima los daños y perjuicios que le haya causado. Delito doloso o culposo quiere decir que lo hizo con intención o por negligencia. Entonces quiere decir que en determinado momento hubo algún problema y hubo una transgresión a la ley, ya sea porque lo hizo adrede o porque no se dio cuenta o por impericia. Veamos el artículo 1647. La exención de responsabilidad penal no libera de la responsabilidad civil, a no ser que el juez así lo estimare, atendiendo a las circunstancias especiales del caso. Muchas veces hay situaciones que se suscitan en el área penal, pero tienen un equivalente también en el área civil, porque hay daños que se han provocado, ¿verdad, compañeros? Donde se solicita el pago de los mismos. Recordemos que el área civil es pecuniaria